Compañeros, este 1 de mayo con la clase obrera y el pueblo en la calle, esta jornada histórica convocada por nuestro movimiento sindical clasista y unitario, el Día de los Trabajadores convertido en palpitante concentración popular. Vivienda, alimenta al Estado, a préstamos y créditos con organismos internacionales, en condiciones y requisitos. El papel protagónico de los sindicalistas, que en este momento son jóvenes, son nuevos, no estaban fichados, es fundamental a la hora de que son los que dan la cara, los que buscan hacer un acto público, van a la jefatura de policía de Montevideo, se entrevistan con el coronel Varela, bueno, eso está contado por algunos de los protagonistas directos, y además todo el plano de organización de ese mismo acto, que implicaba un marco más amplio de movilización que se estaba gestando. El 1 de mayo del 83 es un resultado, dado que ya años anteriores, AEBU principalmente, venía insistiendo en la necesidad de hacer una manifestación, un acto público. Estaba corriendo el año 81, la ley 15.137, estaban quienes opinaban que no, esta ley es una ley de la dictadura, es una ley fascista, no la queremos, y estaban quienes decían, es un instrumento que lo podemos usar. En la Asociación de Bancarios, que en ese momento ya estaba presidida por Juan Pedro Ziganda, se resolvió hacer una asamblea y pedir autorización para hacer una asamblea general del gremio, donde se dijera si se aprobaba la ley o no se aprobaba la ley. De que había que utilizar la ley de asociaciones profesionales para meterse dentro de ella y preñarla de gente. Porque en definitiva era una ley, como decía el Pepe Delía, es una ley fascista, pero ¿sabes qué? Hay que usarla. Hay que meterse ahí adentro para combatir precisamente el miedo, la imposibilidad de que la gente se reúna, etc. Hay que sacarle jugo a como se pueda. La dirección de la CNT empezó a funcionar con 9 personas, donde había una persona que era Pepe Delía, que presidía, y se hacían 2 reuniones, una de mañana y otra de tarde, de 4 personas, más Pepe. Y entonces se trataban los temas y después se transmitían a través de ¿quién? De un mozo de la cantina de AEBU, que uno iba ahí y pedía una grapa con limón y el mozo, además de servir la grapa con limón, le daba un papel con la resolución. Yo ya no estaba en el país porque la resolución que teníamos los que integrábamos ese comando de 9 personas era que cuando no tocaran timbre en casa había que buscar la forma de salir. A mí me tocó en el mes de marzo del 76. Porque en el exterior habían estado los ojos puestos aquí, ¿verdad? Primero los compañeros nuestros de la CNT, ¿verdad? Que se la jugaban mucho con nosotros. Nosotros, los convocantes era gente que no nos conocía a nadie, salvo a AEBU. AEBU, Juan Pedro y toda esa barra. Después los demás éramos botijas de barrio. Los grandes monstruos estaban afuera. El gran asunto era decir algo, hacer algo y saber que a los 5 minutos ya estaba metido en algún sobre que salía para algún lado. No se olviden que Internet no funcionaba, ¿no? La cosa fue funcionando y al mismo tiempo, como se había creado el organismo coordinador para las actividades en el exterior y habíamos logrado que en Comisiones Obreras nos dieran una habitación como sede de la CNT y además un teléfono para poder hacer llamadas de larga distancia, el contacto empezó a ser muy fluido. Y en ese contacto fluido se buscaba la forma de que llegaran las cartas, aparte de las conversaciones. Esto hay que subrayarlo, me parece, el rol que cumplían los compañeros de la CNT en el exilio, el coordinador de la CNT, con el gallego Bouza, con Félix Díaz, con el pájaro Vilaró, etc. Un rol clave, porque a su vez, si logramos, y se logró por suerte, tener un contacto fluido permanente por distintas vías, epistolares, telefónicas, etc., bueno, eso permitía que, digamos, la solidaridad se fuera agrandando en el mundo del movimiento sindical. En el mes de enero, 1 de enero del año 1983,
83. Una carta de Juan Pedro Siganda. Un nuevo niño nacerá en horas. Dentro de un montón de cosas que decía. Y luego, en el mes de febrero, está en discusión en diversos ámbitos laborales el tema de la celebración de la fiesta más importante. Y luego también, por allá creo que fue por el mes de marzo, una carta en la que me pone: está por nacer un niño, nadie sabe aún su nombre, lo que sí se sabe es que muchos son los padres y esperamos estar orgullosos de él. Ya en ese momento estaban discutiendo cómo hacer un 1 de mayo. Nosotros planteamos, la primera propuesta fue realizar el acto a la 1 de la tarde en lo que era Colonia y Agraciada, hoy el Libertador, que era el viejo lugar emblemático de los 1 de mayo. Como lugar alternativo planteamos frente a la Cámara de Industria, en donde estaba Rondó y Agraciada, ahí, en esa plazoleta. Se hicieron varias reuniones, que sí, que no. Nunca nos preguntaron por el contenido de la oratoria, nunca preguntaron. Acá no hubo censura, como se dijo en algunos lados. A nosotros no nos pidieron nada. Nos comunica Carmen, la gallega, que era la compañera que teníamos en la EBU, habían llamado para EBU los botones y bueno, avisaron de que no se esperaba. Y ahí nos cuenta de que sí, que dan la autorización, pero que el lugar es otro. Y nos da el lugar el Palacio Legislativo de cara a General Flores. Era como pedírselo al gobierno de Egipcio y decir, bueno, al costado de la pirámide de Amon-Ra, allá tenés 8 millones de hectáreas de arena, anda a hacer allá el acto, ¿no? Dice, bueno, irán 5.000, van a pasar vergüenza, esto se cae por sí solo. Salimos con la vida ahí adentro, ¿no? Porque el plenario intersindical de trabajadores tiene como nuevo su estructura organizativa, un delegado por cada asociación, por cada sindicato. Y esto le daba también un carácter particular a esa situación dictatorial donde había que combatirla con más democracia. Entonces, las asociaciones profesionales de primer grado, de la ley 15.137, las 37 firmamos el petitorio. Bueno, se resuelve eso, nos vamos para la bebida y ahí es cuando dice, bueno, ¿quién convoca? No vamos a poner los 37. Y yo recuerdo, y creo que coincidimos con varios compañeros, que fue el Fico Gomenzoro, que plantea, bueno, nos reunimos como plenario, es un plenario intersindical de trabajadores, PIT, y quedó el PIT. Y con el PIT fue la convocatoria. Luego tuvo prensa el otro día en AEBU, etcétera, etcétera, y se difundió. Yo no me había dado cuenta, pero cuando me acerqué a la cama de mis hijos para saludarlos, ellos me preguntaron de inmediato por qué sonreía y me di cuenta que hacía mucho tiempo que al levantarme no sonreía. Y no estoy inventando nada, es verdad. Y les expliqué que termino de leer los diarios y me encontré con una primera página que expresa: a 8 columnas autorizan acto del 1 de mayo. A laburar hacia el acto, ¿no? Con trabajo logístico, la organización, la redacción del texto, quién lo lee, bueno, todos esos detalles que hacen a la cuestión. Yo estaba entre los que más escribía, entre otras cosas porque vivía en esa realidad un poco ambigua de estar al frente de la dirección de un sindicato que tenía una actividad legal, que por tanto tenía que cuidar hasta el último detalle lo que decía públicamente, pero que a su vez era un instrumento que servía para que compañeros de las más diversas actividades, como Richard lo señala, estuvieran. Ese discurso es fundamental para un análisis histórico más complejo, más rico, que ya digo, o sea, se puede combinar con la fotografía, con las filmaciones. Rescatar este discurso creo que es una pieza más, pero una pieza clave, porque fue un producto colectivo, ¿no? Eso está relatado por varios de los que participaron. No es un discurso único, sino que tiene varias partes y está hecho desde varios lugares. Se había resuelto que FUNSA y la bebida hicieran la seguridad. Y
el armado se contrató una empresa que después fue ayudada por gente de la construcción. Estaba compartimentado los trabajos, donde yo no quiero dejar pasar la oportunidad, tanto Rubén Castillo como Graciela Posamay, que no era fácil en aquel momento estar ahí arriba siendo presentador de un acto que no sabíamos las consecuencias que podían tener. Bueno, yo estaba en la 30 y había una telefonista que me dice, te llaman por teléfono. Voy, atiendo y me habla un compañero del PIT, y me dice, Gorda, mira, necesitamos que nos digas que sí porque vamos a hacer un acto con todos los trabajadores el 1 de mayo y queremos que vos seas la locutora. Ah, no lo pensé, ahí mismo le contesté. ¿Cómo no? Encantada. Y Graciela estaba muy asociada también al mundo de la radio, al mundo de la comunicación y al mundo de CX30, ¿no? Yo creo que es injusto hacer cualquier balance de esa época sin tener, aunque sea una mención de un minuto, del rol de la radio, de la vieja CX30 Radio Nacional, o la radio y la persona de Germán Araújo en todo ese proceso, digamos. Nos dimos cuenta que sí, que es mucho lo que hay que reconstruir, que es mucho lo que hay que hacer, que estamos dando pasos que son fundamentales. Yo qué sé, yo me la jugué porque consideraba que teniendo un hermano preso y una hermana en el exilio, yo tenía que hacer algo. Bueno, acá en cualquier régimen hay un tortafritero feliz, porque los tortafriteros nunca faltan. A las 11 de la mañana estaban ahí instaladitos y eso se presumía de que ellos tenían olfato, gente iba a ir. Y al rato, bueno, muy poca gente había, muy poca gente. Hasta las 12:30, 1:45, muy poca gente. Yo iba y venía, era un poco el cartero, el mensajero de las noticias. Y recién, ya en el estrado, entre la 1:20 y 2:45 es cuando se llena esa plaza. Fue impresionante. El estrado estaba de espaldas al Palacio Legislativo, en lo que es hoy la Plaza 1 de Mayo, o de los Mártires, y hacia la Facultad de Medicina. La gente reunida allí, en plena dictadura, con los milicos atrás, filmando todo y sacando fotos y todo lo demás, pasaba a la Facultad de Medicina por General Flores, y a los costados todo lleno. Y todos parados, no había asientos como hay ahora. Y bueno, lo que nadie pensaba, ni ellos, ni los propios botones creían, era que nosotros llenábamos toda esa plazoleta enorme y por General Flores pasando Yatay una cuadra y pico más. En el propio acto se divisaba los francotiradores, la gente arriba del Palacio Legislativo y los edificios linderos. El acto fue un acto muy emotivo. Se trató justamente de ser abarcativos. En otro momento seguramente un discurso de tantas cantidades de páginas y de horas habría dado lugar a que hubiera silbatinas. Yo creo que este primer acto permitido, luego de 10 años, el último había sido el 1 de mayo del 73, logró masividad cuando no era esperado ni por los propios organizadores. Y fue combativo, porque en ese contexto, hablar de las cosas que se dijeron, se retomaron las banderas del movimiento sindical, del previo. Y esas banderas eran banderas históricas. Terminaba casi diciendo que se comprometía a luchar por una sociedad sin explotados ni explotadores. O sea, lo dice con todas las letras. No vi ninguna figura política de aquel momento, ¿no? De los que estaban proscriptos. Pero me acuerdo de las cabecitas, todas llenando aquel espacio. Eso me acuerdo. Y no hubo una convocatoria a través de la prensa, porque no se podía. Pero sí el boca a boca, que es lo más importante que hay. Yo me acuerdo que en el momento que terminé con los vivas al 1 de mayo, la unidad de los trabajadores, etc., bajé del estrado en medio de aquella ovación impresionante. El primero que vino a abrazarme fue el Pepe de Lía. Y yo sentí, bueno, es un disparate. Hoy, dicho así, parece un disparate, pero en ese momento sentí, yo ya he vivido lo suficiente. Como para decir,
aquí estamos y no nos vamos, se van ustedes. Para mí fue eso, esa es la sensación que yo tengo. Retoma la cuestión concreta del Uruguay, la situación política de represión y la salida política democrática que está planteando en consignas como salario y también la amnistía, es decir, la amnistía para los presos, para los exilados, es decir, allí, es decir, el juego de una identificación con ese movimiento, con esa tradición, pero también con lo que están haciendo en el presente. Bueno, al otro día sí la prensa se hizo cargo. Ahí sí se animaron, porque vieron que había mucha gente. Aunque todos los diarios que había en aquella época dijeron cifras diferentes. Con una multitudinaria asistencia se realizó esta tarde en los alrededores del Palacio Legislativo el acto de conmemoración del Día de los Trabajadores. El mismo había sido organizado por el plenario intersindical. También se hicieron presentes autoridades y convencionales del Partido Colorado, Partido Nacional y Unión Cívica, colectividades políticas que habían adherido a esta conmemoración. Yo vivía en Madrid, en el informativo de las 9 de la noche del día, creo que 2 de mayo, apareció como titular principal el 1 de mayo en Uruguay, con fotografías y un movimiento de gente andando y esto. Estaba mirando eso cuando de nuevo recibo, en este caso, una llamada de Juan Pedro. ¿Se enteró, señor Gallego, a qué me refería del niño que estaba para nacer? Para que usted lo disfrute, le voy a mandar un casete con el texto que fue leído por los 4 oradores que hubo en el acto. Y a los pocos días vino alguien y me lo trajo el texto, no me lo mandó por correo. Alguien que viajó trajo el texto y me lo dio en la mano. ¿Qué usaba? Era de recibo las organizaciones políticas. Todos recordamos el cassette famoso de muchos líderes políticos que entraban al país. Hay que entender esa parte de que había una cosa muy cuidadosa y muy artesanal en cuanto a la salida y entrada de papeles. Bueno, los cassettes ya eran una cosa avanzadísima, digo, ¿no? Y entonces se nos ocurrió que en una fiesta que hacía en el mes de julio en Madrid el Partido Comunista y Comisiones Obreras, y siempre nos invitaban a que nosotros pusiéramos un pequeño stand para entregar material de propaganda, vender chorizo al pan, cosa que en el año 83 el chorizo al pan no existía en España. Entonces estábamos en eso y se nos ocurrió poner unos parlantes con un pasacasete y se escuchaba hasta la vereda enfrente. Y entonces empezó a llegar gente, españoles que preguntaban ¿esto qué es? Y uruguayos que lloraban. Se acodaban en la mesa y lloraban, se abrazaban, gritaban. Y eso nos sirvió para que la militancia a favor de los presos políticos y el conocimiento de lo que pasaba en Uruguay y todo lo demás, aumentara y se multiplicara por 10. Porque el casete fue a Holanda, fue a Suecia, fue hicimos copia y mandamos a todos lados. Ese acto para mí fue una cosa maravillosa y lo viví en carne propia, aunque no estuve en el acto. Nuestra plataforma entonces, compañeros, reiterada y simplificada de acá y en este momento es, hoy más que nunca, por la plena vigencia de las libertades públicas en el país, por un inmediato ajuste salarial, por la libertad, por la amnistía, por la reconstrucción nacional. ¡Viva la unidad de todos los trabajadores y el pueblo! ¡Viva el 1 de mayo!